Vamos a dar paso a nuestro invitado, es Jordi Martí, jefe de estudios de La Factoría. Muy buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Negocios Televisión, también gracias por la espera. Quería preguntarte, ya que la protagonista ahora es el Banco de Inglaterra, por la libra en su cruce con el dólar, no sé cómo estás viendo el aspecto de la moneda británica, de la divisa británica. Pues la verdad es que generalmente no miro las divisas porque yo me baso sobre todo en operar en base a volumen, y con las divisas, con el Forex, no podemos tener el volumen real, solo tenemos los volúmenes de los brokers, y entonces eso me da muy poca información para ver dónde puede ir ese activo. Jordi, ¿nos escuchas? Ahora sí te escucho, hasta ahora no te escuchaba, perdona. Vale, perdona, nada, no ha habido un problema, pero nada, te decía que repasemos la sesión en el viejo continente, si podemos revisar contigo los principales índices, sobre todo qué Sí, movimientos claro. estás viendo más importantes en la sesión europea. A ver, en la sesión europea la verdad es que está prácticamente todo subiendo y es normal. Espera, esto es el petróleo, esto es normal. Llevamos unos índices europeos muy retrasados respecto a los americanos y es normal que tengamos estos movimientos de subida en estos momentos. Vamos súper retrasados respecto a Estados Unidos. El problema es que yo creo que Estados Unidos aún le puede quedar una pata bajista, aunque ahora parece que hay mucha euforia en el mercado debido a la subida de tipos de interés solo de 0,50 de ayer, pero en todo mercado bajista siempre ha habido movimientos de repunte. Por lo tanto, mucha precaución. Sí que creo que Europa lo puede hacer un poco mejor porque va muy retrasada respecto a Estados Unidos, pero como se dice siempre, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Entonces, mucho cuidado sobre todo con los índices americanos. Quería preguntarte por los bonos, porque en este contexto de subidas de tipos y endurecimiento de la política monetaria, también estamos viendo cómo las rentabilidades se van duplicando o en todo caso han escalado mucho desde que ha empezado el año. Por ejemplo, no sé qué referencia te gustaría ver o podríamos analizar. Al final, con una subida de tipos de intereses, al final la renta fija, y los bonos son renta fija, va a acabar sufriendo. Todo lo que sea renta fija de largo plazo va a perder dinero seguro. Otra cosa es la renta fija de corto plazo. Esa sí puede ir sobreviviendo, pero estamos viendo caídas en fondos de inversión de renta fija de largo plazo de 10%, y va a ir a peor porque va a haber subidas de tipos de interés. Eso al final afecta muchísimo a la renta fija y va a hacer sufrir mucho a los inversores que estén, digamos, los inversores que sean cautelosos y que siempre hayan sido poco agresivos, pues eso les va a hacer sufrir bastante. Esperamos mayores subidas de interés, están anunciadas y probablemente las habrá, por lo tanto la renta fija a largo plazo va a seguir sufriendo. Entonces, malas perspectivas, a corto pues distinto y esa rentabilidad. Además, quería preguntarte también por el mercado del crudo. ¿Cómo estás viendo ambos barriles? Ese aspecto también, un mercado con bastante ajetreo. Lo último que hemos sabido es ese paquete de sanciones que está preparando la Unión Europea y que se confirma el embargo al petróleo. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las perspectivas para ese mercado? La verdad es que el futuro del petróleo, el petróleo evidentemente con el tema de la guerra de Ucrania hizo un subidón y evidentemente hay muchos problemas energéticos y por lo tanto el precio del petróleo es normal que subiese, pero han lateralizado en estos momentos. Al final esto es una estructura ya veremos si de acumulación o de distribución, no lo sabemos, pero no sería nada raro pensar que esto puede corregir como mínimo hasta completar la zona de los $72 sin ningún problema. Lo veremos, es una zona de manipulación profesional, aquí están o acumulando o distribuyendo, no lo sabemos, hasta que no salen no lo sabemos, pero mucha precaución. En la zona donde está en estos momentos, yo lo que diría es que mejor no invertir, mejor esperarse que estemos en los extremos de los laterales. Ahí es donde sí podemos posicionar los largos o cortos, pero en estos momentos es muy difícil saber para dónde va a ir el precio. Quería preguntarte por protagonistas con nombre propio, como es el caso de Unicredit, sube un 6,13% a esta hora porque la compañía ha presentado resultados y se ha visto lastrada por su exposición a Rusia, pero pese a ello, el fundamental o los resultados sin contar con esa exposición
al país, sí que hay resultados sólidos y la compañía muestra fortaleza y algo que está aplaudiendo el mercado. No sé si podemos ver el aspecto... ¿Qué compañía me has dicho, perdona? Unicredit. Sí. Vamos a buscar. Como decíamos, una de las entidades que ha presentado resultados en ese goteo, en esa campaña de presentación que tenemos, ha anunciado esa provisión por su salida de Rusia y aunque esos resultados en un primer vistazo se puedan ver como algo negativo, el mercado los está aplaudiendo precisamente porque lo que lastra las cuentas es ese momento, esa casuística excepcional, pero no de fondo. Fíjate, estaba mirando ahora el gráfico de Unicredit. Al final, lo que vemos en este gráfico es que a mediados de marzo hubo un movimiento de pánico, ¿vale? El mercado entró en pánico y a partir de ahí empezó a crecer. Esto es el movimiento normal que utiliza el dinero profesional para posicionarse en los activos. Fíjate que esta pequeña tendencia que tenemos en gráfico diario de medio plazo, de corto plazo, la acaban de romper. Y adicionalmente tenemos aquí algunas barras con mucho volumen, ¿vale? Y el precio no ha bajado, sino que ha subido. Por lo tanto, la verdad es que pinta que pueden seguir subiendo sin ningún problema. Es una empresa que, bueno, lo puede hacer bastante bien. Quería preguntarte, por ejemplo, por ArcelorMittal, es otra de las protagonistas hoy, está subiendo un 2,4. Quería mirar más la tendencia a largo plazo. La compañía sí ha presentado unas cuentas sólidas, pero es cierto que ha dicho que espera que la demanda de acero se ralentice, aunque sea de forma ligera, sobre todo en Europa y en China. Pero quería preguntarte un poco por cuál es tu visión para esa firma. ArcelorMittal está metida dentro de un lateral de largo plazo, lleva muchísimo tiempo dentro de un lateral. Sí que es cierto, este lateral, sí que es cierto que aquí tenemos una entrada de volumen enorme, ¿vale? Con esta barra, ¿vale? Y el precio no ha seguido bajando. Esto lo que normalmente significa cuando analizamos los gráficos es que esta entrada tan grande de volumen lo que realmente implica es que hay muchísima compra. Está dentro del lateral. Puede moverse hacia cualquiera de los dos lados, pero sí esta barra me hace sospechar que podemos irnos para la zona alta del lateral. Quería preguntarte también por otra compañía, en este caso Siemens Gamesa, multiplica por 14 las pérdidas, también una visión sobre el aspecto de Siemens Gamesa. Pues fíjate, Siemens Gamesa la estaba mirando ahora y es una que habitualmente me preguntan cuando hago los consultorios de bolsa. Fíjate que estaba metida en un lateral y está en la parte baja del lateral. Fíjate que otra vez tenemos muchísimo volumen en esta zona y este volumen en partes bajas del lateral, si el precio no sigue bajando y lo que ha hecho es lateralizarse, generalmente lo que implica es que pueden haber alzas en este activo. ¿Hasta dónde? Pues hasta la parte alta del lateral, solo hasta esta zona de 19. Más allá de 19 lo veo mucho más complicado. Además, ahora estaba viendo que los volúmenes en las partes bajas del lateral cada vez son menores, ¿vale? Fíjate en estos 3 puntos, cada vez hay menos volumen, lo cual significa que cada vez hay menos oferta en el mercado. Es bastante probable que acabe subiendo. Haremos ese título. También quería preguntarte por cómo estás viendo los futuros de cara a la apertura de Wall Street. Pues los futuros, la verdad es que complicados. Al final el mercado ayer subió muchísimo. Si ponéis el gráfico, este es el gráfico de 15 minutos del Nasdaq. El futuro del Nasdaq subió muchísimo con la noticia, que era una noticia que ya todo el mundo sabía. Entonces, todo el mundo sabía que abriríamos con alrededor de un 0,50. Pocas apuestas hablaban de 0,75. Y el mercado reaccionó al alza con algo que ya se sabía. Entonces, eso hace sospechar muchísimo en una manipulación de mercado, ¿vale? Toda esta subida no tiene sentido. Básicamente porque el mercado ya lo sabía que íbamos a subir 0,50. Fíjate que en esta zona, durante el nocturno, durante el asiático, ha mantenido el precio en lateral y esta mañana en la sesión europea ha empezado a hacerlo caer. No es nada descabellado que el precio baje otra vez a la zona baja de la subida de ayer. No es nada descabellado. Si nos lo miramos en gráfico diario, esto es gráfico de 15 minutos, pero si nos lo miramos en gráfico diario, lo que tenemos es un soporte muy potente en la zona de 13.000. El precio hizo un engaño el viernes pasado, haciendo pensar que ya nos íbamos para abajo. Engaño que cogió con el pie cambiado a muchísimos inversores y lo vemos porque después el precio acabó subiendo.
y podrían estar haciendo exactamente lo mismo ahora. Mi sesgo para largo plazo es que llegaremos a ver los 11.000 en el Nasdaq. Por el camino, evidentemente, pueden manipular muchísimo y pueden seguir subiendo algunos días, pero yo creo que hoy no va a ser una sesión verde, creo que va a ser una sesión roja. Estaremos pendientes de la sesión americana, como decías, después de ese fuerte rebote. Hoy parece que tenemos otro signo en el mercado, iremos analizando. Gracias también por tu visión, por compartir también esos gráficos y decirnos, ponernos contextos sobre los protagonistas de la jornada. Jordi Martí, jefe de estudios de la factoría, muchas gracias, que tengas un buen día y buen negocio. Muchas gracias, un saludo. Gracias. Nosotros estamos pendientes